Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Natalia Castrejón, soy encargada de Marketing y Comunicación de Forbis Mazars en México. Les doy la bienvenida a este webinar sobre normas de auditoría interna, actualización y relevancia del cumplimiento. Durante el evento, ustedes pueden compartirnos sus inquietudes en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Hacia el final de la sesión, nuestros expertos abordarán sus inquietudes. Entonces, por favor, participen, nos interesa conocer su opinión. Y también, una vez que demos la despedida, unos segundos después lanzaremos una encuesta de satisfacción. Por favor, no se vayan sin antes responderla. Nos interesa crear contenidos de valor para todos ustedes. Como referencia, también esta grabación les llegará en el transcurso de mañana a sus correos electrónicos. Sin más, voy a darle la palabra a nuestro socio líder de asesoría financiera, Humberto Rojas, para que comencemos con este evento. Adelante, Humberto. Gracias, Nat. Muchísimas gracias y a todos los que nos están sintonizando. La realidad es que poco se ha hablado de la gran importancia de este tema. Empezando 2025, hay nuevas y formales reglas en cuestión de auditoría interna que es de mucho interés y que probablemente le tenga que aplicar al 100% de las empresas que quieran o no empezar a tener muchísimo control en sus operaciones y ya con una metodología escrita y global es muchísimo más sencillo trabajar y los especialistas que estamos el día de hoy son de diferentes aristas. Tenemos a Enrique Romero, que es socio líder de consultoría, muy enfocado, con mucha experiencia en temas de IT, toda la parte de control de IT, junto con su director, que es César González. Y de nuestro lado nos acompaña Miguel Morfín, que es director de Forense. Todo lo que implica tener un buen ambiente de control interno, tanto en el área de sistemas como en el área de riesgo, como el área, como probablemente pudiera pasar en un tema de forense. Eso es lo que queremos platicar el día de hoy, las nuevas reglas, las nuevas normas globales de auditoría interna, y eso es lo que vamos a dar mucho énfasis y algunos ejemplos que tenemos en el día a día con nuestros clientes. Enrique, por favor, si gustas también presentarte y antes de que César y Miguel se arranquen, ¿no? Sí, muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a todos. Buenos días. Bueno, como ya les comentó Humberto, mi nombre es Enrique Romero. Soy el líder del área de consultoría en Forbis Mazars México y es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a abordar temas interesantes que competen al tema de auditoría interna. En el caso de nosotros, sobre todo los temas de inteligencia artificial. Y pues muchas gracias. César, por favor, ¿te quieres presentar? Un gusto estar aquí. Realmente creo que ya nos presentamos ahorita al inicio. Encantado de poder acompañarlos y gracias a quienes nos acompañan también. Perfecto. Bueno, pues para empezar, Miguel, venos platicando cuál es la agenda y los principales puntos que vamos a estar platicando el día de hoy para arrancar de lleno con este webinar. Claro que sí, Humberto. Gracias a todos. Principalmente vamos a estar platicando, abordando los cambios que se presentaron en la estructura de las normas del 2017 contra los del 2024. Fueron cambios en cuanto, como lo comentamos, ¿no? En estructura. Esto se presentó a partir del año pasado y ahora en el 2025, el 9 de enero, se hace efectivo. Vamos a verificar los dominios, cómo quedó la estructura en esta ahora norma. A partir del 2024 se segregaron en 5 dominios. Vamos a estar validando también un mejor equilibrio, ver cuál es la importancia, como bien lo mencionaba Humberto, cuál es la importancia de la función de auditoría interna en las organizaciones. Vamos a validar algunos otros riesgos. La auditoría interna, hiperautomatización, como ahorita también lo mencionaba nuestro socio Enrique. Y bueno, vamos a también hacer una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, podemos dar inicio con el primer tópico de la agenda, que son los cambios en la estructura de las normas 2017 y 2024. Aquí les queremos plasmar
un comparativo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió a partir del 9 de enero de 2024? Las normas globales de auditoría interna se publicaron, como bien lo mencionamos, el año pasado y se incorporaron principalmente un contenido tanto en normas internacionales para el ejercicio profesional de la función de 2017 como de los siguientes elementos en el marco internacional de la práctica profesional. Estos fueron el Código de Ética. Si vemos en la estructura de las normas de auditoría interna del 2017, tenemos aproximadamente 2 normas y 11 principios y los segregaban como, digamos, como una actividad, como parte de una norma adicional, los códigos de ética. También los principios fundamentales para la práctica profesional de la función de auditoría interna y algunas definiciones que, bueno, estas sí son muy similares. Sin embargo, sí, hay todo un documento que más adelante también se los vamos a compartir. Les vamos a compartir dónde está el documento y ustedes también, todos los que estamos involucrados en el argot de auditoría interna, con la función de auditoría interna, vamos a poder validar cuáles fueron esos comparativos o ese glosario que se desprendió ahora en el 2024. Y ahora efectivamente que se va a hacer efectivo a partir de este año, ¿no? A partir de este 2024, como bien señalábamos, se van a desprender se desprendieron 5 dominios. De esos 5 dominios son 15 principios y de normas son 52 en total. Son muy parecidas al del año pasado, porque mucha gente que hemos estado platicando también es como que, oye, y más que se están preparando para certificarse en el CIA, que es la certificación para la auditoría interna. Tenemos la idea que, oye, no, pues es que va a cambiar radicalmente. No, muchos principios van a ser similares, nada más cambio de estructura, pero sí también algunos conceptos es necesario tenerlos en mente para poder estar actualizados, ¿no? en las organizaciones. Pasando al siguiente slide, por favor. Empezando en el dominio número 1, el propósito de la auditoría interna, que es el que enmarca el dominio 1. Bueno, pues principalmente el primer punto es que tiene que lograr exitosamente los objetivos. La función de auditoría, ese es uno de los propósitos principales. Procesar el tema de gobierno corporativo es muy importante. Más adelante también lo vamos a estar platicando. Que muchas personas, quiero hacer énfasis en este punto, muchas personas tenemos la idea errónea de que la función de control interno y la función de auditoría interna son lo mismo. Y son muy similares, sin embargo, son cosas distintas. Hablando del gobierno corporativo, la función de auditoría interna es independiente, le reporta a un comité o un consejo. Claro, de manera punteada puede estar reportando a la alta dirección. Sin embargo, el control interno es parte de la segunda línea. Es decir, le reporta a la alta dirección y es un brazo extendido, permítanme usar la expresión, para poder llevar a cabo algún monitoreo en el ambiente de control de las empresas. Entonces, también como siguiente paso, como parte del propósito, es la forma de la toma de decisiones y la vigilancia, la reputación y credibilidad con sus partes interesadas y la capacidad para servir al interés público. Esto principalmente va a ayudar, tiene que ser llevado a cabo por auditores internos cualificados en conformidad con las normas globales de auditoría interna, que se establecen de acuerdo con el interés público. Tenemos que estar muy alineados a la mejor práctica, a la práctica que viene principalmente del Instituto de Auditores Internos. La función de auditoría interna está también posicionada de manera independiente con rendición de cuenta directa ante el Consejo. Es decir, todo esto tiene que estar comunicado, como les comentaba hace unos momentos, tiene que tener una independencia y tiene que ser también muy, muy explícita y la comunicación tiene que ser muy abierta. Finalmente, los auditores internos están libres de parcialidad o algún sesgo, tienen que ser objetivos. Todos los resultados tienen que ser objetivos. No debe haber ningún tema algún tema de independencia, alguna inclinación por ciertos valores o falta de valores, y deberán de ser comprometidos a realizar evaluaciones objetivas. Todo el trabajo tiene que ser muy objetivo.
claro, la comunicación, que también ahorita más adelante lo vamos a estar compartiendo, la comunicación debe ser muy clara entre todos los jugadores cuando se está llevando a cabo un proyecto de auditoría interna. Es decir, todo esto nos puede ayudar a poder desempeñar mejor el trabajo, a tener resultados objetivos, es decir, no estar presentando informes por, digamos, observaciones por presentarlas, sino tiene que ser una observación o una falta de un área de oportunidad que pueda darle un valor agregado a la organización. Si nos vamos al siguiente dominio, gracias. En el dominio 2, bueno, ya estamos viendo que, bueno, los principios y estándares en el ámbito de ética y profesionalismo, esto siempre tiene que ser muy importante. Todo esto, si vamos viendo todo, lo estamos tratando de canalizar con base en la nueva estructura de los 5 dominios. Se reemplazan al antiguo código de ética, es decir, aquí entran varios elementos, como el código de ética que platicábamos, que era como una norma adicional en la antigua estructura. Aquí el código de ética se está integrando en este dominio. Posteriormente se describen las expectativas y comportamientos para que los auditores profesionales, incluidos directores ejecutivos de auditoría, y cualquier también entidad que pueda brindar servicios de auditoría interna, ¿no? El cumplimiento de estos principios debe fortalecer la capacidad de la organización para crear y proteger y sostener también su valor al proporcionar al consejo, digamos que la consultoría y el aseguramiento que está brindando la función de auditoría interna sea objetiva, como lo habíamos platicado, y vaya directamente a la comunicación al consejo y la alta dirección, también para poder prevenir de manera independiente, objetiva y basada en los riesgos. Este dominio estamos platicando, digamos, todavía es previo a la parte, al dominio 2 para entrar en materia de estos principios. Si bien los auditores internos son responsables de su propio cumplimiento, aquí en este dominio 2, se espera que el director de auditoría interna apoye y promueva la conformidad con los principios y normas del dominio de ética y profesionalidad, al proporcionar oportunidades para la formación, para poder capacitar también y para poder orientar a los equipos. Entonces, esto es bien importante. De aquí se derivan estos primeros 5 principios, que es demostrar integridad. ¿Qué te dice o qué nos puntualiza demostrando la integridad? Se espera que los auditores seamos honestos y que actuemos de manera correcta, aun cuando sea incómodo y difícil. Es decir, hay situaciones que por no enfrentar a lo mejor alguna situación, siempre debemos buscar las mejores prácticas y tratar de evitar tener algún conflicto que, bueno, de alguna manera se van a presentar discrepancias en ideas y todo, pero siempre tenemos que mantener la objetividad, que ahí nos vamos al siguiente punto, al siguiente principio. Los auditores internos mantenemos una actitud imparcial, tenemos que estar libres de sesgo. Aún así, cuando digamos, podemos tener algunos enfrentamientos, algunas situaciones incómodas, la objetividad tiene que ser individual. Tiene que ser desde el equipo hasta el CAE o el director de auditoría interna. Tenemos que salvaguardar la objetividad, tenemos que declarar los impedimentos de la objetividad. Todo esto es muy importante. En el principio 3, bueno, tenemos que demostrar la competencia. También esto es algo que lo tenemos que demostrar debido a que, bueno, todos tenemos que aplicar los conocimientos, aptitudes, habilidades para cumplir los roles y responsabilidades de forma exitosa. Si no tenemos estas herramientas, pues difícilmente vamos a tener un buen resultado. Es decir, tenemos que tener competencia, como lo habíamos comentado, y también es muy importante estarnos desarrollando un desarrollo continuo profesional. ¿Por qué? Ver todas las actualizaciones que nos manda el instituto, ver cuáles también, hacer un estudio de benchmark, a ver qué es lo que está sucediendo en la actualidad con los sectores o los diversos sectores, en la economía también. Entonces, todo esto también nos puede ayudar para poder tener mejores elementos y aplicarlos al momento de llevar a cabo nuestros proyectos o nuestros trabajos. El siguiente principio es ejercer un debido cuidado profesional. Los auditores, aquí, ¿qué es lo que muestra este punto? Es muy importante aplicar el debido cuidado profesional cuando planificamos
y desempeñamos los servicios de auditoría. Es decir, primero estar siguiendo las normas que establecen desde el instituto. Debemos de tener un cuidado, pero más allá del cuidado profesional es cómo son las formas, cómo es que vamos a presentar nuestro trabajo, cómo es que lo vamos a comunicar también. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones también se pueden herir susceptibilidades. Entonces, debemos tener aquí digamos, la habilidad de, más allá de tener el tema de aseguramiento o las habilidades de aseguramiento, tenemos que buscar también ser como consultores. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas que tienen la función de auditoría interna en la empresa o en la organización, nuestros clientes internos son la primera y segunda línea de defensa o la segunda línea, que ya no sé, ya el instituto ya no nos permite decir línea de defensa. Pero entonces, esto también es muy importante. Tenemos que tener un cuidado profesional, tanto como entregable y al momento de desempeñar nuestro trabajo. Y el último principio relacionado al dominio 2 es mantener la confidencialidad. Esto creo que también es fundamental. Debemos mantener una confidencialidad que utilicemos y protejamos la información de manera adecuada. Es decir, el uso de la información, utilizar herramientas tecnológicas que nos permitan o que no nos permitan ser vulnerables para poder compartir cierta información. Toda la información de cada una de las empresas tiene que ser muy celosa. Todas las empresas buscan cuidar su información. Entonces, como auditores internos, como tenemos digamos, una carta abierta para que nos puedan proporcionar información y analizarla y revisarla, debemos nosotros empezar con esto, con el cuidado de la información, que más adelante también, ahorita platicábamos al inicio, va muy relacionado también con el tema de ciberseguridad, que ahorita nuestros colegas nos van a dar un mejor entendimiento. Y tenemos que proteger también la información. Si vamos, por favor, al siguiente dominio. Gracias. Muy bien. En el dominio 3, ¿qué es lo que nos dicta el dominio 3? Aquí está muy claro. Principalmente o en resumen, el director de auditoría debe documentar o tiene que referenciar el mandato en el Estatuto de Auditoría Interna. Antes, aquí quiero hacer un hincapié. En el código anterior o en las normas de auditoría del 2017, el estatuto siempre ha existido, nada más que el mandato estaba como que por separado. Entonces, ahora lo que nos está dictando la norma es que el mandato debe estar como parte de un estatuto de auditoría interna y esto tiene que ser aprobado por el Consejo. Claro, el estatuto siempre debía, las empresas deben contar con un estatuto formal, pero ahora lo que está haciendo mucho hincapié el instituto es que tiene que estar aprobado, debe estar aprobado. Ahora, les quiero platicar o les quiero compartir cuál es una diferencia entre un mandato y un estatuto para poder tenerlo muy presente. Vámonos con el mandato. La función de auditoría interna se centra en ayudar al Consejo y la alta dirección a comprender la autoridad que tiene la función de auditoría, los roles y responsabilidades, hasta dónde llega digamos que su límite de responsabilidad y el alcance de sus servicios. Ese es el mandato. Y el estatuto deberá especificar algunos elementos como el propósito de la auditoría interna, el compromiso de adhesión con las normas globales que estamos platicando y obviamente lo que también, bueno, no obviamente, pero sí es como que estar incluyendo ahora el mandato donde se incluye el alcance, los tipos de servicios que se van a estar proporcionando, se va a tener que clarificar, como siempre se ha hecho también, el plan de auditoría de las empresas. Oye, ¿cómo va a estar conformado el plan anual de auditoría? Porque si bien es cierto, hay empresas que son muy grandes y en un año no se da el tiempo para poder cubrir todos los procesos o digamos que todo lo que se tiene como parte de Red Flags. Pero sí, lo que sí se puede hacer es validar y analizar cuáles serían las principales como una estrategia dentro de la función y para efectos de la estrategia de la organización, ver cuáles serán los principales procesos que se pudieran estar integrando. Esto es como parte del mandato y eso es parte del estatuto. ¿Qué es lo que se va a tener que estar haciendo?
Y bueno, de alguna manera también la posición que tiene que ocupar la función de auditoría interna en la estructura de la organización y sus relaciones de dependencia. Esto también es muy importante. Vuelvo al tema. Hay gente que tenemos la falsa idea que la función de control interno y la función de auditoría es uno mismo, o hacemos lo mismo, y no necesariamente es así. Uno se reporta, es parte de la segunda línea, y la función de auditoría interna es parte de la tercera línea. Tiene que ser independiente. No nada más la auditoría interna, también las auditorías financieras o auditorías externas son completamente autónomas. Por eso es importante también tener un dictamen que sea objetivo y que no tenga ningún sesgo. Entonces, yéndonos a los tres principios, que el principio 6 va correlacionado a la autorización del Consejo. Ahí el Consejo deberá establecer y apoya el mandato de la función de auditoría interna. O sea, aquí ya tenemos parte, digamos que el Consejo ya tenemos como que la autorización desde arriba para poder permear toda esta autonomía en la función de auditoría interna. Como siguiente principio, para posicionarse de manera independiente, el Consejo deberá establecer y proteger la independencia y cualificaciones de la función de auditoría interna. ¿Ya? Es decir, revisar lo que habíamos platicado en el dominio anterior, ver cuál es nuestro equipo, cuáles van a ser las técnicas o habilidades que vamos a estar utilizando, cuál será nuestro entregable, cuál es nuestro plan de auditoría, cuáles son los procedimientos que vamos a estar utilizando. Todo esto es parte también de la comunicación que se debe tener directamente el director de auditoría con el Consejo de Administración. Y como principio número 8 es la supervisión del Consejo. El Consejo también supervisa la función de auditoría interna para asegurar que se están llevando a cabo las actividades de manera eficaz. Tenemos que interactuar con el Consejo, ver los recursos que actualmente se tienen para poder ver cómo se va a cubrir todas estas actividades. Y vamos a tener que evaluar también si es necesario, porque también se han presentado organizaciones también muy, muy grandes que actualmente cuentan con una función de auditoría robusta, que es necesario también evaluar si es necesario tener un servicio adicional, es decir, un tercero. Entonces, eso también es válido. Si podemos ir al siguiente, por favor, al siguiente dominio. En el dominio 4, aquí, bueno, principalmente es la gestión de la función de auditoría interna. Esta responsabilidad, ¿qué incluye? La planificación estratégica, la obtención y asignación de recursos, el fomento de relaciones, la comunicación con las partes interesadas y así, bueno, finalmente también la adecuación y mejora del desempeño de la función. Esto también es muy importante para poder gestionar apropiadamente la función de auditoría interna. Como parte del primer principio, que es planificar estratégicamente las actividades, el director de auditoría interna deberá planificar con el objetivo de posicionar la función de auditoría para cumplir su mandato y lograr su éxito a largo plazo. Es decir, tener un excelente posicionamiento de la función. Porque esto también es una realidad. Cuando no hay un impacto considerable por parte de la función, ¿a qué me refiero un impacto? Un resultado que tenga algún cambio considerable o algún beneficio para la compañía, ahí es cuando empiezan las compañías o las organizaciones a evaluar si es necesario tener una función dentro de la compañía. Y ahí es cuando a veces, por eso nos hemos encontrado también con empresas que no cuentan internamente con una función de auditoría interna y necesitan de un tercero para poder cubrir también las necesidades. Ojo, esto no está escrito en regla. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Puede haber muchas más opciones o situaciones que pudieran estar sucediendo. Para el siguiente punto, el principio número 10, que es, bueno, gestionar los recursos. Aquí el director de auditoría deberá gestionar los recursos con el fin de implementar la estrategia de la función de auditoría interna, poder terminar su plan o completar su plan y cumplir su mandato. El principio 11 comunica de manera eficaz, lo que platicábamos hace unos momentos. El director de auditoría se deberá de asegurar que la función interna se comunica con las partes interesadas de forma eficaz. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado o nos hemos enfrentado
que a veces el equipo o ciertos integrantes del equipo no se comunican apropiadamente. ¿Y qué pasa? Pues los usuarios o los responsables de los procesos, ahí es donde empezamos a tener discrepancias. Y más, bueno, cuando desde el inicio es cuando empieza a pasar estas situaciones. Claro, también en los resultados, ¿qué nos ha pasado también muchas veces? Que el proyecto va, pero va en marcha, va sin ningún contratiempo. Pero al momento de poder de compartir las observaciones o las áreas de oportunidad, ahí es donde se presentan también ciertas discrepancias. Pero bueno, esto es parte de la labor de la función, y como líder, el director de auditoría deberá comunicar eficazmente. ¿Por qué? Porque vamos a poner también otro ejemplo que me gusta mucho, este ejemplo. No porque no estemos de acuerdo como usuario, no quiere decir que el control o la actividad de control se está llevando a cabo apropiadamente. O sea, vaya, podemos estar en discrepancia, pero de alguna manera, si no existen los elementos suficientes, simplemente pues es una observación. Entonces, esto también es muy importante. Claro, que ha pasado también en ocasiones que por no sé, por un malentendido o a lo mejor una falta de comunicación, tenemos una idea y al final el responsable o el usuario responsable puede determinar que sí se está llevando a cabo efectivamente la actividad de control, o cuenta con un control supletorio, y de ahí podemos hacer definitivamente, vamos a quitar la observación. Entonces, debemos de comunicarlo de manera eficaz para no perder ese sesgo o esa objetividad. Y también la confianza de la función de auditoría interna. La calidad también en el principio 2 es muy importante para, ¿por qué? Porque el director de auditoría es el responsable para poder llevar de manera conforme o con base a las normas globales de auditoría y tener una mejora continua en el desempeño de la función. Entonces, creo que también este dominio, que es el dominio 4, es muy, muy, muy importante. Nos vamos, por favor, a la siguiente slide. Gracias. Muy bien. En este dominio 5, ¿cuál es el principal objetivo del dominio 5? El objetivo de nuestros servicios o de los servicios de auditoría interna es de proporcionar confianza sobre los procesos de gobierno, gestión de riesgos, control a las partes interesadas, especialmente al consejo y la alta dirección. Y también, ¿por qué no al middle management? O perdón por utilizar este tecnicismo, a la gerencia, a las gerencias, digamos. Todos estos servicios de auditoría implican proporcionar aseguramiento y asesoramiento. Eso es lo que platicábamos inicialmente. Recordemos que la función de auditoría debe tener estas dos cachuchas, estas dos gorras, digamos. El tener la cachucha de aseguramiento y la de asesoramiento. No nada más, les quiero poner un ejemplo a lo mejor se puede escuchar muy burdo, pero no necesariamente debemos ser el policía malo. Honestamente somos el policía, sí, definitivamente, pero debemos de generar o dar un valor agregado como consultores o como asesores. Es decir, no nada más me digas que estoy haciendo mal. Dime cómo puedo corregirlo. Con base en tu experiencia, puedes hacer una investigación, puedes hacer un benchmark, un comparativo en el mercado, qué está pasando en el sector, para poder darles ese valor agregado a los usuarios. O sea, es decir, oye, yo voy a hacer los planes de acción definitivamente los tienen que desarrollar los usuarios, la primera línea, porque ellos son los expertos. Sin embargo, podemos darles una serie de recomendaciones, que en ocasiones a lo mejor no es viable por el tema de presupuesto, pero en ocasiones puede ser una muy buena opción como parte de una recomendación para que ellos puedan implementarla como en la parte como su plan de acción, ¿no? Como parte de remediación y una fecha de compromiso apropiada, ¿no? Y ahí, Miguel, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. No se tiene que ver. Recuerden que el auditor interno puede ser un departamento propio de la compañía, o hay muchas compañías que tienen esta parte con un tercero. Pero hablando del departamento de auditoría, lo que normalmente termina pasando es que es ese policía malo, ¿no? Entonces también esto que estás diciendo, Miguel, es muy importante porque le están dando mucho énfasis a los temas de ética. Ustedes ya lo platicó Miguel,
pero también le está dando mucho énfasis a decir, oye, aparte de decir lo que está mal y está revisando lo que está mal, bueno, pues tienes es la misma cachucha a nombre de la empresa, no eres un tercero independiente, tú eres parte de la empresa, por favor, danos un valor agregado en decir cómo podemos mejorar. Entonces, eso va a esforzar doble de ahora en adelante el desempeño de los auditores internos, porque no nada más es decir que está mal, sino también apoyar a la compañía en mejorarlo día tras día. Entonces, al menos estos dominios lo que empieza a enfatizar es en aquellas cosas que antes no se hacían, ¿no? Por parte de auditoría interna. Y ahora empieza a darle muchísimo más lógica, y yo creo que el empezar con meter todo el tema de ética es el primer paso que hace lógica al desempeño de auditoría interna, ¿no? Definitivamente, Humberto. Sí. En términos generales, es darles ese valor agregado, ¿no? Ser consultores. Entonces, como parte de este dominio, los tres, digamos, últimos principios, que es el principio 13, planificar eficazmente los trabajos, debemos planificar cada trabajo utilizando un enfoque sistemático y disciplinado. Es decir, también va muy de la mano con algunos otros principios que ya platicamos. Tener algunas metodologías, buscar una metodología, cuál es la mejor metodología, tanto de la mejor práctica. Hay firmas que tenemos también ciertas metodologías. La mejor práctica me refiero a las que vienen o provienen directamente del instituto. El principio 14, la ejecución de los trabajos. Debemos implementar el programa de trabajo para lograr los objetivos. Esto es algo muy sencillo. ¿Qué nos referimos a esto? Recopilación de información para el análisis y evaluación, análisis para poder potencializar también los hallazgos del trabajo, recomendaciones y planes de acción, que también es lo que ya estábamos platicando, lo que también nos hizo hincapié aquí Humberto. Y bueno, como el último principio es comunicar las conclusiones de trabajo, monitorear los planes de acción. Eso también es muy importante. Muchas empresas, muchas organizaciones tienen la idea, principalmente la función de auditoría interna, de decir, oye, yo ya hago mi trabajo, yo ya hice mi resultado, mi informe de observaciones, y ahora sí, que la primer línea o el área de control interno lleve a cabo esto, y pues yo a lo que sigue, ¿no? Como parte también ahora sí, no nada más de la parte de asesoría, del aseguramiento, es que nosotros debemos tener, como función de auditoría interna, debemos darle un monitoreo apropiado a todas esas observaciones, a todos esos planes de acción. ¿Qué es lo que va a suceder? Oye, un ejemplo, Miguel se compromete que el 31 de enero va a estar haciendo A, B y C para planes de acción. Ok, claro, no quiere decir que el 1 de febrero vayamos y nos demos la vuelta para ver si Miguel lo hizo, pero como parte del plan de auditoría que vayamos haciendo, como parte de todo este espectro de actividades que tenemos, es incluir también lo que está haciendo Miguel en este caso, ¿no? En el ejemplo que le estoy poniendo. Oye, por allá de abril, o no sé, la fecha que le corresponda, dar ese seguimiento adecuado y ver y validar que realmente se estén haciendo, se estén llevando a cabo ciertas acciones. ¿Qué puede suceder? Hay ocasiones que dice, oye, es que no me dio tiempo, es que sucedió esto, sucedió un imprevisto, pero lo que sí de plano, porque en ocasiones también son riesgos bajos en una primera instancia, y si no se lleva una acción como tal, si nunca se hizo algo, no se hizo ni siquiera la intención por hacerlo, ese riesgo bajo se puede convertir ya ahora sí en un riesgo considerable. ¿Por qué? Porque no le estás dando el seguimiento a la importancia apropiada. Entonces, estos son todas estas, y esto es lo que tenemos que hacer como parte de comunicar las conclusiones, es tener una comunicación, valga la redundancia, apropiada al final del trabajo, y que se confirmen también la implementación de recomendaciones o planes de acción. En pocas palabras, que fue lo que acabamos de extender. Y lo que les platicaba también a todos los que estamos en materia de la función de auditoría, como una recomendación por parte de nuestra firma, existe un documento llamado Two-Way Mapping, es decir, un mapa bidireccional.
donde muestra todos los elementos obligatorios del marco internacional para la práctica entre 2017 y la práctica que se implementó a las de 2024. En esta tabla les puede vincular todas las declaraciones y conceptos para que ustedes tengan toda esta actualización de lo que sucedió. Insisto, no es que haya cambiado drásticamente, pero hay algunas cosas, como bien también ahorita lo señalaba Humberto, tomando como ejemplo el código de ética, que pasó a ser como parte de una norma, se integró al dominio 2. Entonces, ese es un ejemplo. Puede haber un glosario también, hay un glosario, de hecho, muy extenso y muy interesante. Entonces, esta es una recomendación que se llama Two-Way Mapping o mapa bidireccional. Perfecto. Vamos a la siguiente. Ya ahora sí ya voy a concluir con mi espacio. Ya nada más les quiero presentar un equilibrio que nos puede ayudar mucho para poder llevar a cabo las actividades apropiadas. Estamos haciendo aquí digamos un cuadrante, ¿no? ¿Y qué es este equilibrio? Buscar que la función sea proactiva. Aquí forma parte del desempeño de las actividades, que busque alianzas, es decir, las alianzas es que tenga una comunicación apropiada, que sea reactiva, el valor agregado que estamos, más allá del aseguramiento, de asesoría y de supervisión. Aquí es mucho el monitoreo y darle también hincapié a la revisión de los procedimientos o de los procesos de las organizaciones. Y de aquí, bueno, ya se derivan este cuadrantito que estamos viendo. Creo que está interesante y de alguna manera todo esto podemos tener, que habla mucho, así en resumidas cuentas, es buscar tener, por ejemplo, analíticos y robótica. Hoy en día la auditoría ha evolucionado enormemente. Entonces, esto nos puede ayudar para poder tener o facilitar también nuestras herramientas. Tenemos que ser un consejero de negocios, tenemos que ser un agente de cambio, o sea, es decir, darle un valor agregado también a la organización. Y vuelvo el punto radical o el punto de partida de la función es de aseguramiento. Entonces, no perder nunca de cuál es el punto de origen. Y pudiéramos decir, Miguel, claro, que este slide es el santo grial de estas nuevas normas globales de auditoría interna, una parte de resumir y de buscar ese equilibrio que está siempre buscando este departamento, ¿no? Definitivamente. Ya les prometo que es el último, ahora sí, la última participación, o en este caso más bien la última slide que vamos a estar repasando, ya para darles también espacio a nuestros colegas. Les queremos compartir cuál es nuestra experiencia en auditoría, digamos que enfrentando los cambios, cuáles son los principales cambios que hemos visto, ¿no? Las organizaciones constantemente hemos visto que demandan que las funciones de auditoría interna cuenten con las herramientas y las actualizaciones apropiadas para cubrir expectativas, que puedan ser hoy en día esas expectativas son muy cambiantes, ya sea de los consumidores, de nuevas asociaciones, ecosistemas dinámicos. Hemos visto ya muchas empresas que buscan estarse fusionando, buscan estarse diversificando, modelos comerciales disruptivos y nuevos dominios competitivos. Entonces, todo esto es muy importante también para parte de la función de auditoría. Como siguiente punto, también creo que las industrias y sectores cada vez se desarrollan en un entorno dinámico. Los ciclos de cambio avanzan cada vez mucho más rápido y pues debemos estar preparados, debemos estar listos para todos estos cambios. Es decir, estar actualizados, estar en constante comunicación, en constante también tener estar informados de qué es lo que está sucediendo en el sector, en el mercado, en la economía. Y como siguiente punto, las organizaciones buscan diversificarse, buscan tener una mejor estrategia, por lo que la convergencia en muchas ocasiones dices, oye, bueno, ¿qué tiene que ver una empresa con el sector en el que está ahorita? Y está adquiriendo una empresa que no tiene nada que ver con esto. Bueno, esto es lo que nosotros necesitamos estar involucrados. Todos los segmentos del mercado necesitamos estar muy actualizados en todo esto. Que no nada más la función de auditoría. Eso es la importancia también de todas las líneas de servicio, ya sea de las organizaciones como de las firmas, es donde nosotros debemos estar bien comunicados.
Entonces, y por último, los modelos operativos de las organizaciones, pues bueno, ya lo hemos platicado ahorita, ¿no? Han estado cambiando enormemente y debemos estar listos. Entonces, bueno, espero les haya servido y seguimos aquí. Bien, muy interesante. Gracias, Miguel. Platiquemos ahora sobre otros riesgos y estos a la luz del renovado marco de la práctica profesional. ¿Y por qué digo a la luz? Porque podemos entender y recordar que todo marco está compuesto de diferentes elementos. En este caso, en el primer bloque, Humberto y Miguel nos platicaron de las normas internacionales de auditoría, pero ese es uno de 3 elementos que conforman el marco. Los otros 2 son los requerimientos temáticos y las guías globales. Los requerimientos temáticos también se consideran de carácter, en esta nueva versión, de carácter obligatorio, sobre todo cuando son el enfoque del programa anual de auditoría, y las guías globales son más de carácter, digamos, opcional, dependiendo de cada compañía. Entonces, empezando por los requerimientos temáticos, podemos ver que cuando hablamos de estos otros riesgos, pues va a haber diferentes verticales, ¿no? Desde la parte de ciberseguridad hasta la parte de ESG, la cultura, gobierno corporativo, controles generales de TI, y todas estas se van a ir desarrollando a partir de este año, ¿no? El caso más inmediato o el que más relevancia está teniendo ahorita es el de ciberseguridad, porque a partir del 5 de febrero ya va a estar, digamos, oficial su publicación y su integración con todo el marco. Es importante mencionar que las otras se van a ir desarrollando, los otros requerimientos temáticos, y que, bueno, ¿qué son estos requerimientos temáticos? Pues son áreas que requieren especialización en los equipos de auditoría para su entendimiento, para su evaluación, y que también de manera inherente conllevan un riesgo alto para las organizaciones. ¿No? También el dinamismo, que estas ejercen, es decir, riesgos emergentes que tenemos que, como función de auditoría, saber comunicar, identificar y considerar como parte de nuestros planes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de igual manera llevan este riesgo de poder erosionarse los controles y de suavizar algunos principios, ¿no? Entonces, para efectos de este webinar vamos a platicar específicamente del primer requerimiento temático de esta nueva versión, que es ciberseguridad. En el siguiente slide vamos a rápidamente recordar que todos los requerimientos temáticos van a tener la siguiente estructura: gobierno o gobernanza, gestión de riesgo y procesos de control. Y esto obedece a una lógica, no es de gratis. La primera de ellas es que se han observado una serie de prácticas que no siempre son las mejores, sobre todo en ciberseguridad. ¿Qué es lo que nos encontramos nosotros? ¿Qué es lo que hemos visto en diferentes compañías? Que en materia de ciberseguridad, muchos, el enfoque que tienen es agarrar un bloque de algún estándar, llámese una ISO 27, un NIST, un COVID, un MITIL, cualquiera que sea el marco de referencia, adoptan esos controles y los empiezan a evaluar directamente. Entonces, esta nueva estructura que propone el instituto va con no saltarse con lo que es el corazón de un buen programa, de un buen plan de seguridad de la información, que es el análisis de riesgos. Es decir, partir de un análisis que esté adecuado al tamaño, al sector de nuestra compañía, a los productos o servicios que ofrezcamos, y a partir de ahí, ahora sí empezar a diseñar o adoptar diferentes controles que hagan sentido y que mitiguen estos diferentes riesgos. Entonces, naturalmente, cuando hablamos nuevamente de ciberseguridad, pues se trata de este requerimiento temático de proteger aquellos activos que pues representan el mayor valor hoy día, ¿no? Los datos, la información y la interrupción también, la continuidad de las operaciones. Entonces, es muy importante que uno de los hincapiés que hace esta nueva versión es la gestión del riesgo y la gobernanza.
Gobernanza, entiéndase, todo el apoyo de la alta dirección que platicaba también Miguel, desde presupuesto, porque no hay nada más caro que puedan considerar la alta dirección y los diferentes comités como un incidente de ciberseguridad. Entonces, todo el apoyo en cuanto a cultura, el apoyo de poder darle el peso en esa declaración de auditoría a estos temas, ¿de acuerdo? Por otro lado, la gestión de riesgos, volvemos a hacer hincapié en ser mucho más proactivo, hacer un análisis de riesgo utilizando diferentes fuentes. Podemos hablar, por ejemplo, de OWASP para la parte de seguridad en las aplicaciones y en el software en general. En el caso de la computación en la nube, podemos hablar del CSA, ¿no? La Alianza para la Seguridad en la Nube, un NIST 800-30, un Mitre ATAC, un Magritte. Son diferentes enfoques que nos permiten personalizar nuestra evaluación de riesgos, nuestro proceso en su conjunto, y una vez que llegamos a madurar esa parte, ahora sí, la parte de procesos de control va a tratar de hacer un monitoreo de esos diseños y de la eficacia operativa de esos controles. No nada más se trata de tener indicadores, ¿no? Que también es algo que hemos visto muy seguido. Tengo indicadores, pero no se hace un seguimiento y una evaluación formal de los diferentes controles que componen nuestro plan de seguridad de la información. Y bueno, esto es un ejemplo del primer requerimiento temático. Si nos vamos ahora a las guías que estábamos platicando en la siguiente lámina, las guías globales, podemos ver que ya son sobre verticales muy particulares. Y para efectos de este webinar vamos a hablar de una que hemos visto que está obteniendo una relevancia crítica, ¿no? Se trata de los famosos, o de la famosa computación de usuario final. Esto lo vemos en la guía de gestión del cambio. ¿Y qué se entiende por End User Computing? Es cualquier desarrollo o aplicación de software que ha sido creada y es mantenida directamente por el negocio. Es decir, sale del enfoque tradicional del área de TI. Y estamos viendo esto por una tendencia natural en la evolución y en la digitalización de las compañías. El famoso Citizen Developer, las famosas herramientas low code, no code, que están permitiendo mucha flexibilidad para que las diferentes funciones de las compañías puedan desarrollar a la medida sus reportes, sus análisis, sus cruces, pero que también conllevan un riesgo inherente que la función de auditoría interna debe de siempre tener muy presente. Y no nada más por buena práctica, sino también los reguladores en diferentes industrias, llámese un HIPAA, un PCI, un SOX, también le están dando un enfoque obligatorio a que se evalúen estas End User Computing. Si vamos al siguiente slide, por favor, vamos a poder ver la relación y la importancia para la función de auditoría interna. Todo auditor está familiarizado seguramente con los conceptos de IPE o de IUC, y vamos a empezar a ver cada vez más, vamos a poder observar el uso de programas de usuario final para todos estos análisis. Y es importante, por ende, entender que estos riesgos, cuando no se controlan y no se auditan de manera frecuente, pues por ahí hay datos como el Chartis Research que indican que ha costado a las compañías, hay muchos casos documentados, sobre todo para las instituciones financieras, más de 12,000 millones de dólares, el no cuidar este aspecto. Entonces, en resumen, ¿qué tendremos que observar? La lógica, la fuente de estos datos y los parámetros que se están utilizando para garantizar que la información es íntegra, que es completa y que tiene valor para ejecutar sobre todo controles o evaluar los controles. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar rápidamente de la importancia que está teniendo para la función de auditoría la hiperautomatización, y aquí en este caso Enrique nos va a estar apoyando a platicar de este tema tan interesante. Adelante, Enrique. Gracias, César. ¿Podemos pasar al siguiente slide? Bueno, al siguiente, por favor.
Como ustedes saben, el tema de la auditoría interna utilizando la hiperautomatización es algo que ahora está surgiendo mucho auge, y esto tiene que ver mucho porque la tecnología, como ustedes saben, cambia constantemente. Entonces ahora la profesión como auditor interno o como auditores tenemos que empezar a entender mejor la tecnología y a saber cómo usarla. De esta forma, pues tenemos ahora a nuestro alcance poder utilizar temas de lo que le llamamos inteligencia artificial, temas de RPA, que es Robotic Process Automation, que son que básicamente son la tecnología que podemos utilizar para automatizar temas de procesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de considerar ahora? Que la función de auditoría no necesariamente tiene que empezar a hacer todos sus temas de pruebas en procesos muy manuales, que pueden ser automatizados y dejan a la función tener un ente y una formación mucho más amplia, porque puede tomar decisiones en base a tener cosas más automatizadas y poder crear cosas para poder hacer pruebas y hacer cosas en las compañías. Ahora, ¿cuáles son los principales aspectos que debemos tener en cuenta para que la auditoría interna pueda tener injerencia en estos temas de la nueva tecnología de procesos, automatización y RPA? El primero, debe tener una auditoría de gobierno del programa de automatización de procesos. Es decir, dentro de las pruebas que auditoría interna hace todos los años, debe tener algunas pruebas que puede empezar a revisar y que pueda automatizar, que puede utilizar el poder de cómputo, los famosos chatbots, los bots, el RPA, para poder automatizar esos procesos, hacerlos en tiempo más rápido y poder tener soluciones. Y eso también ayuda a crear la funcionalidad de poder ampliar las muestras de revisión y poder tomar hasta el 100%. El segundo punto, como lo mencioné, es identificar casos de negocio que se puedan automatizar en procesos, como pueden ser actividades de control, procesos de cumplimiento, reporteo, que puedan ser automatizables y que les pueda ayudar de una forma como una herramienta para poder hacer su auditoría más eficiente, con calidad y en el menor tiempo posible. Y por último, pues obviamente esto nos va a dar eficiencia en las actividades de auditoría interna. Al tener este tipo de herramientas de automatización de procesos, nos ayuda a poder tener pruebas y poder idear nuevas pruebas, además de utilizar con este tipo de procesos también todo el tema que tiene que ver con data analytics o big data, ¿no? Muchas de las pruebas que usamos utilizando herramientas de interrogación de archivos pueden ser ahora con la tecnología conectadas a procesos automáticos que puedan ellos principalmente hacerlo. Si vamos por favor al siguiente slide. Ahora, es importante que una vez cuando la función haya tenido temas de automatización y haya creado procesos, tenemos que ver los escenarios de riesgo que conlleva esto, ¿no? Y uno de los principales es, por ejemplo, el desempeño. ¿Cómo van a monitorear y van a medir el desempeño de las auditorías que están haciendo? Hay que ver que las cosas que se estén automatizando nos den dashboards para que nosotros podamos identificar y poder dar seguimiento a cosas puntuales, a pruebas puntuales, a hallazgos puntuales. Tener un gobierno. ¿Y esto qué significa? Que obviamente los temas que nosotros vamos a revisar como auditores internos tienen que estar basados y tienen que estar alineados con las políticas y procedimientos y las estructuras establecidas por cada organización. Y no dejamos de lado también revisar el tema de la seguridad de accesos y los privilegios que deben de tener dentro de la organización también deben ser tomados en cuenta para este tema de automatización de procesos. Los temas de revisar los temas de gestión de identidad. Es muy importante también a la hora de estar haciendo temas de procesos que incluyamos todos los perfiles de usuarios y que los revisemos periódicamente. Y esto obviamente nos conlleva a poder tener un tema de integridad, que es también otro de los riesgos que debemos revisar, que esto significa, bueno, ¿cuáles son las reglas que yo le voy a poner a mis procesos automatizados para revisar de forma continua y qué transacciones van a hacer y qué usuarios debo de revisar? Y por último, obviamente todos estos procesos, como ustedes saben, como la tecnología cambia, también la función, las personas, los puestos cambian, pueden entrar y salir personas a la organización. Entonces, este tipo de tecnología tiene que estar adaptada al cambio, es decir, que podamos hacer actividades, que podamos administrar usuarios y dar privilegios a esto. Y de esta forma, nosotros poder también utilizar la tecnología para poder configurar constantemente lo que nosotros estamos haciendo en nuestras pruebas automáticas. Si pasamos al siguiente slide, por favor. Y por último,
les quiero hablar un poco de los beneficios que tenemos en la hiperautomatización en la función de auditoría interna. El primero es uno de los más interesantes. Vamos a tener una visibilidad, una credibilidad, vamos a poder desarrollar habilidades y vamos a poder utilizar la tecnología para integrar más equipos de trabajo para poder hacer auditorías a distancia. Ya como hoy por hoy saben, pues el proceso de híbrido y trabajo a distancia es parte de lo que la función está utilizando, utilizar esta tecnología para hacerlo. Y esto nos conlleva otro beneficio, que vamos a poder reducir las restricciones de presupuesto y recursos, ¿no? Esto significa que al poder tener procesos automatizados y tener las personas correctas para hacer la auditoría, nos ayudan a hacer estos temas, nos van a ayudar a reducir nuestro espacio y tiempo en las pruebas. También nos va a ayudar a que podamos tener una mejor visión y una profundidad y cobertura. Esto significa que al tener este tipo de herramientas utilizadas, nosotros podemos ampliar nuestras muestras, podemos hacer pruebas de auditoría más profundas, podemos hacer pruebas muy dirigidas hacia ciertos conceptos o hacia ciertas áreas que pueden ser áreas de riesgo que se han identificado durante todo el funcionamiento y la operación de la compañía, obviamente dependiendo con la industria, dependiendo el tipo de compañía que sea y también si tiene que ver con alguna regulación. También, esto es lo que les mencionaba al inicio, muy importante, vamos a poder crear pruebas que directamente puedan sacar información de las bases de datos de nuestros ERPs o sistemas in-house de una forma eficaz y de una forma contundente. De esta forma, la integridad de la data podemos decir que es extraída directamente del sistema y no tenemos que tener intermediarios o terceras personas como un área de tecnología que, oye, necesito que me bajes la data, por ponerte un ejemplo, porque voy a revisar todas las compras de este año. Tú ya creas un procedimiento con esta tecnología que está conectado a tu ERP o sistema que utilices para administrar el negocio y bajas directamente la información y utilizas la Data Analytics para poder hacer esas pruebas. También algo muy interesante es que vas a poder tener un enfoque más en valor y actividades de valor que puedas dar resultados contundentes cuando la función de auditoría tenga que reportar a los comités de auditoría los resultados de sus revisiones y los hallazgos que se puedan encontrar. También lo interesante es que a través de esta funcionalidad puedes integrar herramientas que ya existen en el mercado para poder seguir auditorías conectadas con la automatización, puedas dar seguimiento en tiempo real, tú puedas a través del tiempo definido para hacer la auditoría, ver en qué va la auditoría, que te va a servir para ayudarte como unos KPIs y una forma de un tipo de project manager en la auditoría. Y por último, pues la cobertura y los universos y la población con esta tecnología se amplían totalmente. Entonces, de esta forma, lo que les queremos comentar es que hoy por hoy la tecnología existe para poderla utilizar en nuestra función y en nuestra profesión y está accesible para todos nosotros. Obviamente la tenemos que tomar, como les hemos venido mencionando, con responsabilidad, con seguridad y de la mejor manera. Creo que con esto terminaríamos el tema de hiperautomatización. Vamos a dejar unos minutos para preguntas y respuestas. No sé si puedes ayudarnos, por favor. Sí, claro. Vamos con una primera pregunta, que es la siguiente. ¿El requerimiento temático de ciberseguridad se cumple si nuestra compañía utiliza marcos de auditoría de TI como ISACA? Gracias. Gracias, Nat. Efectivamente, realmente hay mucha alineación entre lo que, digamos, maneja el Instituto de Auditores Internos con ISACA. Más o menos la equivalencia sería justamente estos requerimientos temáticos con particularmente el enfoque de auditoría a TI que maneja ISACA en sus diferentes normas de igual manera. Pero básicamente podríamos decir que si ya se utilizan los de esta institución, podrían cubrir gran parte de lo que estamos viendo en materia de ciberseguridad. Muchas gracias, César. Vamos con una última pregunta. ¿El uso y control de las EUC es más una buena práctica o hay regulaciones que piden su evaluación? Ok, sí, justo platicábamos, ahí ya estamos viendo este concepto como requisito
en diferentes regulaciones. Más allá de buena práctica, ya, por ejemplo, SOC, si tiene alguna referencia directa con los temas de computación de usuario final, HIPAA, GDPR o el tema de protección de datos, todas ellas cuidan el que las compañías estén gestionando de manera adecuada este tipo de tecnologías y su uso. Sobre todo cuando hay de por medio información sensible para el negocio. Muchas gracias, César. También muchas gracias, Humberto, Miguel, Enrique. Vamos a cerrar este evento. Agradezco mucho la participación y asistencia de todos quienes nos vieron. Aquí están los datos de contacto de nuestros profesionales. Por favor, también síganos en las redes sociales de Forbis Arce en México para enterarse de próximos eventos. Y por favor, no se vayan sin antes responder la encuesta que lanzaremos en breve. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Estén muy bien todos.